Buen día, mi nombre es Ana Elizabeth Gutiérrez Yepes y me acompaña mi compañero General Alejandro Muñoz. A continuación, vamos a presentar la siguiente actividad de hechos económicos aplicando la NIF para las PYMEs versión 2025. Bueno, vamos a iniciar. En esta actividad vamos a trabajar dos índices, que vamos a trabajar los 5 hechos económicos distintos. Para cada uno vamos a hacer el mismo procedimiento, donde vamos a identificar qué dice la norma, luego cómo se reconoce, el momento inicial y después cómo se mide con el paso del tiempo. Y finalmente, qué información debemos revelar en los estados financieros. Bueno, primero, el reconocimiento es el elemento que cumple la definición y su medición inicial es el valor por el cual se incorpora el ejercicio contable y la medición posterior es la valoración en cada cierre del ejercicio y las revelaciones es la información adicional que acompaña a los estados financieros. Vamos a revisar el primer hecho económico. Este hecho económico no implica una contingencia a revelar ni una provisión. Por ejemplo, el día 1 de enero de 2026, una empresa de textil adquiere mercancías para la venta a un proveedor nacional por un valor neto de 102.857.143 pesos, más un IVA del 19% que equivale a 19.542.857 pesos. La transacción se realiza a través de crédito con un plazo pago de 30 días amparada bajo una factura de venta comercial sin impacto de intereses ni acuerdos de financiación en términos comerciales normales. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la medición inicial, donde va el costo del inventario, que en este caso pues, sería el valor de 102.857.143 pesos. Luego va el impuesto del IVA del 19%, que es por 19.542.857 pesos. ¿Cuánto nos da el total de esta obligación? Nos da 122.400.000. Este registro contable lo llevamos a la cuenta de inventarios, lo llevamos a la cuenta de los impuestos y a la cuenta de los proveedores. Vamos a realizar la medición posterior, que es donde se refleja el pago de la factura a los 30 días, que sería pues el total de 122.400.000. Luego vamos a hacer el asiento contable, donde va pues la transacción, la cuenta del proveedor y de los bancos. Y vamos a hacer la revelación de los estados financieros al 1 de enero de 2026. El valor de estos inventarios se encuentran distribuidos de la siguiente manera. El total del inventario de mercancía de la empresa por 102.857.143 pesos. Y el impuesto por recuperar, que es del IVA del 19%, donde se registra un saldo a favor por un valor de 19.542.113. Luego, vamos al cierre del periodo, que es la cuenta por pagar del saldo de las cuentas, constituido pues por los proveedores nacionales o por los 122.400.000. A continuación, vamos a revisar el hecho económico 2. Este hecho económico implica una contingencia en la presentación de los estados financieros. Por ejemplo, el 15 de enero de 2026, la empresa distribuidora andina recibió la notificación de una demanda interpuesta por un cliente donde pues alega que unos productos le causaron daños y exige una indemnización por 45 millones de pesos. El departamento jurídico de la empresa revisó el caso y analizó las pruebas de que la empresa tiene una probabilidad baja del 30% de esta demanda, ya que existen certificados que demuestran esta información. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la medición inicial, donde pues vamos a describir la probable indemnización, que es de 45 millones de pesos, y la obligación a reconocer, en este caso, pues sería hasta ahora cero. En el registro contable no aplicamos registro contable, porque según las NIC 37, al existir un 30% de baja probabilidad de indemnización, este hecho económico es un pasivo contingente que no se reconoce en los libros contables. La medición posterior se evalúa en el cierre del periodo contable. Si han existido de pronto nuevas pruebas que cambien este concepto de los abogados, pues la probabilidad de perder la demanda se mantendría en el 30%. Por lo tanto, el valor a reconocer contablemente seguiría manteniéndose a cero. La revelación de los estados financieros al 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 nos indica pues que la compañía presenta un pasivo contingente de una demanda y pues los 45 millones de pesos y quien alega por los daños de la maquinaria. De acuerdo con el departamento jurídico y la probabilidad del fallo, pues no se reconoce esta provisión como contable y solo se revela en notas de incumplimiento de las NIC 37. En este caso, pues podemos ver que el concepto sería el pasivo contingente por litigio y demandas. Vamos al tercer hecho económico, un hecho económico que implica el establecimiento de una provisión en la presentación de estados financieros. Por ejemplo, la empresa comercializadora andina es demandada el 15 de noviembre de 2025 por un desempleado por despido injustificado. Los asesores jurídicos de la compañía determinaron que sí es probable que la empresa pues pierda esta demanda. En este caso, pues el ex empleado solicita 45 millones de pesos y vamos a revisar la medición pues inicial. En este caso, pues la descripción sería provisión inicial por litigio que exige el ex empleado por los 45 millones de pesos. Y el registro contable se determinaría a los diversos y a las provisiones, obligaciones laborales.
La actualización del valor de la provisión es un ajuste con actualización del valor de la provisión. En este caso, el valor sería de 3 millones de pesos. Al medir posteriormente esta información, la cancelación del pago total de esta obligación ya no sería de 45 millones de pesos, sino de 48 millones de pesos, ya que es una obligación y esto sigue sumando y se debe cancelar al ex empleado. Este asiento contable iría a la provisión de obligaciones laborales y a los bancos por un valor de 48 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Esta revelación de estado financiero al 31 de diciembre de 2026 es un pasivo y una provisión entre el 2025 al 2026, ya que al 31 de 2026 la cuenta presenta un saldo final de 0 pesos, debido a que esta liquidación o pago es durante ese transcurso o periodo. Así que la obligación por litigio y por demandas se mantiene sobre los 0 pesos. Buenas tardes, soy el estudiante Gino Alejandro Muñoz. En este video voy a explicar paso a paso el desarrollo del ejercicio sobre el conocimiento y medición de un pasivo financiero aplicando las normativas de la NIF bajo las pymes. Vamos a hablar del primer hecho económico. En primer lugar, tenemos que la empresa GIN obtiene un préstamo bancario por un valor de 12 millones de pesos con una tasa de interés del 12% de efectivo anual. El préstamo será cancelado en 4 cuotas fijas trimestrales. Además, la empresa tiene unos gastos relacionados con el estudio del crédito de gastos notariales y el evaluado por un valor de 400.000 pesos. Ahora vamos a hablar de la conversión de la tasa. Ahora necesitamos convertir la tasa efectiva anual, como se muestra en el ejercicio, del 12% a una tasa efectiva trimestral por las cuotas que se pagan a 3 meses. Al realizar la operación, en la fórmula obtenemos aproximadamente una tasa del 2,87% trimestral. Ahora vamos a hacer el cálculo de las cuotas. Con el valor del préstamo, la tasa trimestral y el número de cuotas, calculamos el valor de cada cuota. El resultado nos permite determinar cuánto debe pagar la empresa en cada uno de los 4 trimestres. Ahora, la medición posterior. Tenemos un asiento contable que vamos a registrar. Lo que primero que vamos a hacer es determinar el valor inicial del pasivo financiero. Tomamos el valor del préstamo que corresponde a 12 millones de pesos y restamos los 400.000 pesos que corresponden a los costos directamente relacionados con la obtención del crédito. Después de realizar la medición inicial, debemos efectuar la medición posterior del pasivo. Para esto, estamos utilizando el método del interés efectivo, también conocido como los costos amortizados. Ahora, en cada periodo vamos a calcular primero lo que son los intereses y posteriormente determinamos cuánto son las cuotas correspondientes a la disminución del capital. Empezamos con el primer trimestre. Para el primer trimestre tomamos el saldo inicial del pasivo y lo multiplicamos por la tasa de interés efectiva correspondiente. El resultado representa el gasto por interés del periodo. Tomamos el valor de la cuota y restamos esos intereses. La diferencia corresponde al abono capital. Finalmente, restamos ese abono al saldo inicial para obtener el nuevo saldo del pasivo. Finalmente, vamos a registrar los registros contables correspondientes. Inicialmente reconocemos el préstamo y los costos relacionados con su obtención. Posteriormente, en cada trimestre, reconocemos el gasto financiero por los intereses y disminuimos el valor del pasivo por abono realizado al capital como tal, como se evidencia en el asiento contable. Y por último, encontramos lo que son las relaciones de las notas del estado financiero. Primer nota. Representa la obligación financiera contraída con el banco por el valor de 12 millones en el cual se disminuye el costo de la transacción, que fueron los 400.000 pesos. En la segunda nota, esta corresponde al gasto por interés devengado durante el primer trimestre, aplicando la tasa de interés efectiva del 2,87% trimestral. En conclusión, para desarrollar este ejercicio, primero tuvimos que identificar el pasivo financiero, realizamos su medición inicial, calculamos las tasas, las cuotas y posteriormente aplicamos el método de interés efectivo para realizar la medición posterior. Ahora voy a explicar el segundo ejercicio donde se plantea que una empresa de textil obtiene un préstamo bancario por 9 millones de pesos con una tasa de interés del 9% efectivo anual, que será cancelada en 4 cuotas mensuales. Además, se generan gastos por estudio del crédito con un gasto notarial y un evalúo por un valor de 100.000 pesos. Lo primero que vamos a realizar es la medición inicial. En nuestra tabla Excel ingresamos el valor del préstamo, que es de 9 millones de pesos, y la tasa de interés efectiva anual, que corresponde al 9%. También tenemos costos relacionados con la obtención del crédito por 100.000 pesos. Como estos costos están directamente relacionados con el préstamo, lo tenemos en cuenta para así poder determinar el valor inicial del pasivo. Ahora vamos a hacer la conversión de la tasa. Ahora debemos nosotros convertir la tasa efectiva anual del 9% a una tasa efectiva mensual, porque el préstamo se va a pagar en cuotas mensuales. Al realizar las operaciones tenemos que aproximadamente una tasa efectiva mensual sería del 0,72%. Ahora vamos a hacer el cálculo de las cuotas. Después de obtener la tasa mensual, procedemos a calcular el valor de las 4 cuotas mensuales. Para eso utilizamos el valor del préstamo, la tasa mensual y el número de periodos, que en este caso son 4. El resultado nos permite determinar el valor de la cuota que se utilizará para elevar la tabla de amortización. Ahora realizamos la medición posterior. Para esto aplicamos el método de costo amortizado mediante el método de interés efectivo. En cada mes vamos a calcular 3 elementos. Primero sería el saldo inicial. Segundo, los intereses del periodo, que se calculan multiplicando el saldo inicial por la tasa de efectividad mensual. Y tercero, el abono a capital, que corresponde a la cuota menos los intereses. Para el primer mes partimos de un saldo inicial de 9 millones de pesos. Calculamos los intereses multiplicando este valor por la tasa mensual del 0,72%. Después rentamos los intereses de la cuota correspondiente y obtenemos el valor que disminuye el pasivo. Finalmente restamos este abono al saldo inicial y obtenemos el nuevo saldo del préstamo.
Durante el segundo, tercero y cuarto mes, estos mismos procedimientos los vamos a repetir para esos meses que se están nombrando. Después de realizar los cálculos financieros, procedemos a realizar los registros contables. Posteriormente, en cada mes reconocemos el gasto financiero por los intereses y el correspondiente pago o disminución del pasivo. Y encontramos por último lo que son las revelaciones. Aquí vamos a encontrar estas notas que van incluidas en los estados financieros. Encontramos una primera nota que representa la obligación financiera contraída con el banco por un valor de 9 millones en el cual se disminuye el costo de la transacción de 100.000 pesos. Encontramos una segunda nota que corresponde al gasto por intereses devengado durante los 4 meses aplicando la tasa de interés efectiva mensual del 0,72%. Finalmente, en las relaciones debemos informar estos aspectos importantes del pasivo financiero como el valor del préstamo, la tasa de interés, el plazo, las condiciones del pago y el saldo pendiente. De esta manera queda documentada toda la información relacionada en nuestro estado financiero. Muchas gracias.